y la emergencia en el desastre siempre se dan pues las etapas de preparación ante el desastre, ¿verdad? La fase de atención de la emergencia en la cual nos encontramos ahorita, y después viene la fase de rehabilitación y reconstrucción. Y generalmente, o la evidencia empírica lo que nos muestra es que hacemos mucho énfasis en esta última fase, en la fase de atención de la emergencia, en la fase de atención, y destinamos recursos para atender, y obviamente es necesario, el país lo necesita, ¿verdad? Que atendamos todo lo que está pasando ahorita. ¿Qué tan preparados económicamente estamos para poder afrontar este tipo de emergencias? Definitivamente estos fenómenos naturales, podríamos decir, obedecen a respuestas del ecosistema digamos, a la actividad del hombre. La contaminación ambiental genera calor y ese calor interviene en el balance energético. Entonces la atmósfera tiene necesariamente que ir absorbiendo esos excesos de calor. Entonces, en ese aspecto no solo, digamos, es necesario crear un fondo regional para poder digamos, responder a estas situaciones, sino que paralelamente se tienen que ir corrigiendo y tratar de parar el deterioro ambiental. Y eso aparentemente no está sucediendo en el país. La industria se ha enriquecido aprovechándose del deterioro ambiental. Por otro lado también, ANDA tiene también un mandato de controlar los vertidos en el sistema de alcantarillado, pero tampoco se hace. Entonces quiere decir que es necesario paralelamente, porque si no, si vamos a seguir respondiendo, digamos, ante estos impactos, pero no estamos eliminando las causas que generan el cambio climático. Entonces, en ese aspecto, pues, aunque digamos, y esto tiene que ser a nivel regional. O sea, no podemos actuar de forma individual, porque la escala de los fenómenos atmosféricos, las longitudes de onda son de cientos de kilómetros. Lo que hace El Salvador es apenas un pedacito. Tiene que ser a nivel regional que se tomen esas medidas. Y sí es importante que ahora, precisamente por el fenómeno que está ocurriendo, concentremos la atención en este tipo de impactos que más asociados a fenómenos hidrometeorológicos. Pero hay que recordar que Centroamérica es una isla conectada en sus extremos con una influencia de las dos grandes masas oceánicas, pero además es el punto de confluencia de 4 placas tectónicas. Es decir, el nivel de exposición que Centroamérica tiene no es solo a este tipo de eventos, sino también a movimientos sísmicos. Además tenemos una cadena volcánica activa que nos recuerda cada cierto tiempo esa actividad. Y hay que responder frente a esa diversidad de fenómenos. Pero en particular en sin ninguna duda Centroamérica ha enfrentado impactos importantísimos como el Mitch, donde al menos 2 de nuestros países en Centroamérica, Honduras y Nicaragua, perdieron más de la mitad del Producto Interno Bruto. Correcto. Hemos tenido, por ejemplo, en esta ocasión, el año pasado, por ejemplo, con Ágata, Guatemala, la estimación de sus pérdidas fueron $1.600 millones en una sola estación lluviosa. El impacto para un país de estas cifras y la posibilidad de ese país de recuperarse frente a semejantes impactos va a ser siempre limitada si no tomamos decisiones anticipadas. Es importante siempre ver para atrás para ver qué lecciones aprendemos, y de nuevo insisto, desde FUSADES el mensaje que lanzamos es siempre hacer énfasis en la prevención y en la mitigación, ¿verdad? Para evitar tener estos altos costos de oportunidad, porque lo que siempre sucede es que declaramos emergencia nacional, estamos en estado de calamidad y retiramos recursos, ¿verdad?, que están destinados para ciertas áreas y los ocupamos para las fases emergencias, y eso tiene impactos en nuestra economía. Si año con año estamos perdiendo nuestras infraestructuras críticas, particularmente carreteras y puentes, pero también en una afectación de la infraestructura social, por ejemplo, la vivienda, la salud y la educación, difícilmente un Estado se puede reponer a eso. Entonces tenemos que actuar en varias direcciones. Por un lado, tenemos que actuar tomando las medidas adecuadas para evitar que eso siga ocurriendo. Y ahí hemos hecho esfuerzos que yo quisiera dejarle también a usted, guías, por ejemplo, para construcción y mantenimiento de carreteras y puentes, que hemos trabajado con el Sistema de Integración Centroamericana, que le dejo también un ejemplo, guías
para poder orientar a nuestros gobiernos para la elaboración de proyectos de inversión pública que puedan incorporar estas variables de gestión de riesgos. Este análisis que evite que nuestras inversiones se pierdan año con año. Pero a la par de eso, también tenemos que estar preparados porque los fenómenos van a seguir impactándonos, porque esto no se transforma de un día a otro. Recientemente, en mayo de este año, la Universidad de Washington publicó un estudio hecho en las islas del Pacífico cercanas al Ecuador sobre el cambio climático que va a haber para países de nuestra región dentro de más o menos 100 años, desde este periodo a 100 años. Y me he quedado sorprendido de que casi nadie ha conocido esos estudios que son tan importantes para nuestro país. Ahí se establece, y con nombre y apellido, El Salvador tendrá con este cambio climático más lluvia perennemente. La zona de interconvergencia tropical se va a menear hacia el norte 5 grados y eso nos va a colocar a nosotros en la zona de convergencia durante todo el año. Por lo tanto, nuestro gobierno debería de empezar a hacer las dos instituciones que sus panelistas dicen ahí, un fondo de prevención y un fondo de estudio. ¿Por qué? Porque vamos a tener que cambiar todos nuestros patrones de cultivo, todos nuestros patrones de construcción y todos nuestros patrones de desarrollo. Si sucede algo, se van a morir miles o millones de ciudadanos de San Salvador. Estados Unidos ya hizo los estudios de esos lagos, así como varios países, y les ha quitado el problema de acumulación de gases de dióxido de carbono que pueden matar poblaciones circundantes. No sé por qué eso que sucedió en África y que Estados Unidos ha estado previniéndolo, no lo hacemos aquí. Los oceanógrafos y los limnólogos de El Salvador no están al día y debemos de prevenir posibles catástrofes, pero catástrofes que pueden suceder en el país. ¿Cuán preparada está la población en términos culturales para poder actuar ante una situación de emergencia? Es otra de las preguntas que nosotros hacíamos. ¿Ustedes creen que es importante que exista un método obligatorio para que las nuevas generaciones puedan actuar de manera tal? Yo creo que buena parte de los temas de prevención y mitigación radican en elevar el nivel de educación, ¿verdad?, de conocimiento sobre el comportamiento de estos fenómenos y cómo reaccionar ante los impactos de estos. La economía del país, la economía de los países de Centroamérica y particularmente la de El Salvador ha sido golpeada, está siendo golpeada por esta situación. Y seguirá siendo golpeada, Por ejemplo, cuando ocurrió el Mitch, tuvimos pérdidas de cerca de 398 millones de dólares, más o menos 3.3 puntos del PIB. ¿Verdad? Para el huracán Ida tuvimos pérdidas de cerca de 314 millones, cerca del 1.6% del PIB, y con esta última tormenta, con Ida, con Ágata, tuvimos cerca de 212 millones, ¿verdad?, medio punto del PIB. Ahora, aquí lo interesante es, y esta es un poco también la visión que tiene FUSAES, es, tuvimos este fenómeno, estamos en la etapa de emergencia, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después? O sea, rompamos este ciclo de estar viviendo, ¿verdad?, estos costos, viene el otro año, vienen estos costos. Entonces la pregunta es, ¿qué sigue después?